Muy buenos días, mi nombre es Christopher Franco, estudiante de la carrera de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre temas visto que Destemos. Bueno, Destemos fue el mejor orador de la antigua Grecia, que tuvo muchos discursos, que estaba en contra de las travesías, sobre el abuso de poder que tenía el poder, sobre los intereses hemorrógidos, que tuvo que auxiliarse sobre los procesos judiciales. Sus obras más importantes es La Corona. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar o de informar como de convencer o se puede persuadir de la dialéctica. También la oratoria busca enseñar y transmitir los conocimientos de las personas, como los gestos para transmitir un mensaje sin miedo, sin discursos y debe ser muy claro. ¿Qué es la oratoria jurídica? ¿Qué entendemos por oratoria? Bueno, la oratoria jurídica consiste en el conjunto de las técnicas que nos ofrecen las posibilidades que sirven para expresar un mensaje, que es pues, de forma oral, principalmente con la facilidad de la sencillez, como la justicia, hablar. ¿Qué es el exordio? Bueno, el exordio es la introducción que sirven en los discursos, que debe ser de forma oral o también puede ser de forma escrita, para llamar la atención al público, para subir los ánimos, como las funciones de la finalidad del juez, de centrar el interés, que debe ser con claridad y una buena comunicación. También, ¿qué entendemos por el objetivo del exordio? Bueno, el objetivo del exordio tiene la facilidad de informar o captar o generar la atención de receptividad, que puede ser a través de la introducción, como de los hechos o de las disposiciones que se consigue con interés. También en la simpatía de las causas que se defienden, como puede ser como las opiniones, como nuestros sentimientos o los perjuicios de lo que se vaya a combatir con la eficacia. ¿Qué es un buen orador? Bueno, un buen orador debe tener mucho en cuenta muchos aspectos, que debe hablar con eficaz, que se muestre el límite de interés por la apariencia física, como puede ser una buena vestimenta, que debe ser presentable, con una actitud positiva, que se debe perder el miedo a la hora de expresar un discurso persuasivo. También vimos las herramientas de un orador. Bueno, un orador debe tener la expresión verbal. Es la clave para la comunicación, para el público, como sirve el tono de voz, que es el ritmo de la entonación de nuestras palabras, de nuestro vocabulario, para organizar el tiempo. Una hora antes para tener una buena presentación y no tener malas ideas. También vimos qué es la voz hablada. Bueno, la voz hablada es la capacidad de comunicarse a través del sonido mediante como la calidad de voz que se debe pronunciar las palabras al público presente. Puede ser durante una conferencia. Bueno, aquí desde el tono es la impresión que nos produce con frecuencia la vibración de una palabra, que puede ser como musical o sonora. La intensidad, bueno, la intensidad se relaciona con la frecuencia, es el límite del tono, como el volumen de voz, que debe ser muy persuasivo para que se entienda. El timbre, bueno, el timbre, la intensidad, el timbre es la intensidad que nos permite distinguir las personas mediante la voz en el discurso, que debe ser claro y precisa las ideas que se transmite al público. También vimos qué tenemos por la improvisión. Bueno, la improvisión es la representación de las escenas, que es un teatro, de lo que se considera como puede ser una historia, una improvisación del lenguaje. Es la atención que se debe preparar sin tener una idea compositiva, con las ideas claras a la hora de realizar una buena lectura, una buena improvisación musical. Es el arte de que podemos crear, ejecutar sonidos musicales de maneras escritas, de forma oral o dialéctica, o como la representación escrita. Bueno, nuestra improvisación del lenguaje es la acción sin haberse preparado, es sin tener una buena postura, como la realización de una buena lectura. También vimos qué es el debate. Bueno, un buen debate es una teoría de comunicación que consiste en la
conformación de las ideas o de las opiniones como una teoría de modalidad de forma verbal al público que se debe presentar al auditorio con el público, que puede ser en un estudio de televisión o por internet, o se debe exponer las diferentes posturas, como las buenas argumentaciones, como las investigaciones sobre la información que se debe comunicar. Bueno, ¿qué entendemos por la importancia del discurso? Bueno, la importancia del discurso es un debate que se debe llegar mediante los partidos políticos que buscan el voto popular mediante las mejores ideas para ganar las elecciones o ser elegidos. Y de esto se debe ser firme como a la hora de debatir o presentarse al público, o interpretar de una forma de comunicación las ideas que no deben ser de forma libres para dialogar y preguntar mediante los argumentos. ¿Qué es el lenguaje corporal? Bueno, el lenguaje corporal es la comunicación verbal de las palabras que se usan para establecer las señales no verbales. ¿Cómo? ¿Cómo expresar de manera directa con el desplazamiento de cuando entramos a un escenario, mirándonos de una manera muy directa y tener un buen tono de voz, como una buena sonrisa, como bombear los labios con cariño sobre el tema que se exponga. También vimos qué es el pánico escénico. Bueno, el pánico escénico es un estado personal que reduce la efectividad de la comunicación. Cuando una persona no puede expresarse al público, a la hora de hablar, se debe pronunciar correctamente las palabras, cómo expresar las ideas, cómo afrontar el miedo a una hora de hablar. Se debe tener una buena postura correctamente, cómo alzar la cabeza, tener la confianza de uno mismo a la hora de expresar las ideas. Unas ideas claras, cómo exponer las ideas, que se entiendan las argumentaciones, cómo investigar días antes para tener una buena exposición, tener un pensamiento bueno que se utilice para mejorar el aprendizaje. Cómo podemos el mejoramiento de la pronunciación de las palabras, como investigando o repasando días a la semana. Otro problema es la falta de concentración. Es un trastorno que toda persona puede tener una capacidad que impida la realización de las tareas. Cada una persona debe valorarse mismo, debemos respetar siempre los criterios de las demás personas y visualizar a los fracasos de los errores cometidos como una experiencia para mejorar y tomar mejores decisiones. Muchas gracias.